Imagina un hombre sencillo y débil, que un día recibe un mensaje con una misión, que se niega a esa misión hasta que descubre su importancia y saca valor donde no había y acepta la misión. Inicia un camino, un recorrido que lo cansa, pero también que lo entrena. Y un día le toca enfrentar al dragón, y justo en el momento cuando está a punto de morir, logra vencer a ese dragón. Y después de vencerlo, conquista y rescata a la princesa. Esa es la historia de todas las historias. Es la estructura interna que existe en cada historia que nos contaron desde niños. Es también de alguna forma la historia nuestra. Es como algo que coincide y es algo que está como dentro de nuestra naturaleza. Como que si te vieras cualquier historia, todos sabemos que va a terminar igual. Todos sabemos que va a tener una estructura idéntica. Todos sabemos cómo termina. Todos sabemos qué pasa. Y aún así, nos pasa algo particular. Y es que una vez vemos cada una de las historias, de miles que se han hecho, que son iguales, la historia de cada héroe, cada una nos emociona. Sabemos que son libres, sabemos que en cada momento las cosas pueden no pasar y que siempre pasan. Que las cosas pueden perderse y siempre al final se logra esa victoria. Esa estructura siempre acompaña cada historia pequeña. Y de alguna forma estamos como convencidos de que esas historias también pueden pasar en nosotros. Como decía Chesterton, la grandeza de las historias y los cuentos de hadas o los cuentos de héroes no solamente está en que nos enseñan que los dragones existen, especialmente es que nos enseñan que los dragones podemos vencerlos. Es la historia de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a hablar de nuestra naturaleza y cómo conviven la relación del héroe con esa princesa que rescata, cómo conviven el modelo del héroe con el modelo de esa princesa, cómo están en todas las historias que nos emocionan y cómo incluso a veces cuando quieren trastornar esa estructura, crear historias nuevas con estructuras de pronto diferentes, no son tan potentes como si la es esta. Y a veces llegan y quisieran como diseñar formatos nuevos, que claro, que pueden ser infinitas todas las historias, pero la estructura permanece. Y es esa estructura que guarda cada historia la que nos emociona y nos inspira. Es la estructura de los cuentos de hadas. Es la que nos hace descubrir que podemos nosotros también ser héroes. Y es algo muy lindo. Y es algo que podemos encontrar en nuestra propia vida. Y frente a eso, el punto importante acá, para iniciar, es el de nuestra identidad. Quisiera iniciar como punto 1 de este episodio el concepto de la identidad, porque sobre la identidad hay mucho que todavía no conocemos. Nuestra identidad, y hay que empezar diciendo esto, es mucho más compleja de lo que parece, porque es al mismo tiempo un regalo y una tarea. O sea, es una naturaleza que al tiempo que recibimos tenemos el encargo de desarrollar. O sea, al tiempo de que se nos da algo, tenemos una identidad dada o entregada, es también una identidad que hacemos y desarrollamos. Una parte recibimos, otra parte nos corresponde. Es como un ser y un deber ser. Las dos conviven al tiempo. Nuestra identidad tiene un ser y tiene un deber ser. Tiene como un diseño, por así decirlo, y tiene un destino al mismo tiempo. Y esto lo han estudiado muchísimo los filósofos y se han reventado la cabeza analizando este concepto de la identidad y especialmente dos palabras que se utilizan mucho en la filosofía, que son el concepto de la esencia y el de la existencia. Y entonces te encuentras hoy en día y te encuentras en una época, una corriente muy exacta que fue la existencialista, que hizo un énfasis sobre la existencia, es decir, hizo un énfasis sobre el hacer. Y entonces hay todo un concepto de la tabula rasa, de la página blanca, por así decirlo, de que nosotros somos una página blanca, no tenemos nada de esencia, o sea, cuando hablamos de esencia es eso que recibimos, ese ser, no tenemos nada como ser definido, sino simplemente existencia, nuestro hacer, y nuestro hacer nos define y nos hace. Entonces somos como nos hacemos. Y hay toda una corriente en eso, quizá una persona que fue figura de toda esta corriente filosófica fue Jean-Paul Sartre, porque este hombre existencialista es un negador de la esencia. Y al negar la esencia dice todo es existencia. De ahí luego Simone de Beauvoir hace esto también de que todo es género y nada es sexo, todo es cultura, nada es naturaleza. Y es toda una corriente que hizo mucho efecto, mucho impacto. Y ante eso uno, podría caer en la actitud inmediata de, al resistir a eso, al contestarle a ese fenómeno, hacer un importante énfasis en la esencia y que tenemos una esencia definida, tenemos una naturaleza definida, tenemos un ser, eso es cierto y eso está bien,
Pero quizá hay una visión que debemos analizar y que quizás la más correcta es que nosotros tenemos las dos. Tenemos un ser y un hacer. Y los dos deben ir de la mano y es muy importante que vayan en conjunto. Un hombre llamado Boecio, que es muy importante para la filosofía, de hecho tiene un libro llamado La consolación de la filosofía, da en el punto clave sobre esta discusión. Obviamente esto fue hace muchísimos años, o sea, 2000 años antes de que Jean-Paul Sartre estuviera hablando de esto, Boecio ya había dado la clave para comprender nuestra naturaleza y nuestra identidad. Él en su libro Consolación de la filosofía dice algo fundamental. Él dice, todo aquello que es bueno es y todo aquello que es malo deja de ser. Esa frase, que parece muy filosófica, se puede explicar de manera muy sencilla. Lo bueno es, lo malo deja de ser. ¿Qué significa eso? Luego dice, el hombre cuando no participa de la naturaleza divina, dice él, entonces queda reducido a una bestia. Dice Boecio. Es decir, en la medida en la que nosotros, nuestra existencia, o sea, nuestro hacer, nuestro desarrollo, sea coherente con nuestro ser, sea coherente, guarde coherencia con nuestro ser, entonces ahí tienes, digamos, una participación de la naturaleza divina de él, que es la forma de definir la felicidad de Boecio. Cuando no vives según tu naturaleza, no te desarrollas, es como una semilla que está destinada a ser un gran roble. Cuando se pifia, cuando se desordena y entonces se vuelve una rama débil y frágil, entonces, porque no cumplió ese estándar de bondad, por así decirlo, esa forma correcta de desarrollarse, pues se destruye, entonces es incapaz de cumplir ese modelo prehecho. Esto tiene mucha fuerza, especialmente con la idea platónica, la idea de las imágenes. Hay una imagen perfecta de todo cuanto existe. Los cristianos no son del todo platónicos, pero dicen si hay una imagen perfecta de cuanto existe, esa imagen perfecta está en la mente de Dios. Es decir, Dios diseña un ideal al que todos debemos aspirar. Pero también hay una realidad. Entonces hay una pelea constante entre lo real y lo ideal. Entonces uno tiene un ideal de lo que el hombre debería ser, de lo que el ser humano debería ser, pero tiene una realidad y es cuánto alcanzamos. Siempre, de alguna forma, somos imperfectos, somos incapaces, somos limitados para cumplir el ideal. Pero eso no significa que no hagamos un esfuerzo por llegar a él. Entonces nuestra existencia consiste al final del día en encontrar dentro de nosotros un mapa, por así decirlo, de camino. ¿Qué es lo que debemos hacer? Un manual. Como que si analizamos nuestro diseño, analizamos nuestra forma, nuestra estructura interna, encontramos un mapa, encontramos una forma correcta de desarrollarnos. Y esto que de pronto ha sido palabras un poquito densas, se puede explicar de manera muy sencilla. Todas las vidas son distintas, todos los seres humanos somos distintos, pero hay una estructura interna común, hay una forma de desarrollarnos propia. Como esa historia del héroe que cada historia de cada héroe que nos cuentan es distinta. Cada una nos emociona, porque cada una tiene una estructura interna común. Hay un diseño que nos traza entonces un destino. Y esto es fácil constatarlo en la naturaleza. Los perros siempre actúan como perros. El pasto tiene siempre su propio crecimiento y su propio color. Los triángulos siempre son triángulos. Lo interesante es que en el caso nuestro, los humanos podemos llegar a ser inhumanos. Es decir, nosotros tenemos algo que se llama libertad, libre albedrío especialmente. Nosotros podemos escoger no desarrollarnos. Nosotros podemos escoger no seguir esa estructura interna. O sea, aquí está la verdadera pregunta sobre la identidad. La identidad es un diseño que recibes propio de una mente maestra que te hizo y que no te hizo en serie, sino en serio, dicen. Es decir, tú tienes una estructura propia, una historia única, porque Dios cuando crea todo, crea cada flor distinta a la anterior, dice Chesterton, porque a Dios le encanta crear y a cada una le dedica como detalle suficiente. A cada una de nosotros tiene una historia distinta, cada uno de nosotros tiene una estructura de desarrollo. Y esa estructura de desarrollo es parte de nuestra identidad. Y es posible actuar como inhumanos. Un perro siempre va a actuar como perro, nunca va a actuar como un ave. El ser humano puede elegir no actuar como un ser humano. Sí, entonces lo interesante es que tenemos ese diseño, tenemos que desarrollarlo, tenemos una esencia definida, pero nuestra existencia debe guardar coherencia con esa esencia. Eso es clave. Los griegos le llamaban a eso el telos. Telos es la forma griega de decir fin. Todos los seres humanos tenemos un fin. Y un fin que nos hace desarrollarnos como debemos. Así como la semilla se convierte en un gran roble, cada uno de nosotros tiene un fin trazado, pero somos libres.
Entonces esto es lo interesante porque podemos decir que somos al mismo tiempo libres y destinados. Esto es muy difícil de entenderlo. ¿Cómo así destinados? Significa que un héroe siempre está destinado a ganar. Sabemos cómo va a terminar la historia y sin embargo nos emociona mientras la vemos porque creemos que algo puede pasar que no y que se dañe y que entonces la historia no se cumpla. Somos libres de cometer el error y el fracaso y entonces de decidir no seguir esa historia, pero si la siguiésemos plenamente podríamos desarrollarnos. Hay un guión en nuestro interior, hay como unas notas musicales que se pusieron y que lo que nos corresponde a nosotros entonces es ejecutar la sinfonía, por así decirlo, lo más conforme a ese guión, a esas notas que hay. Y hay un hombre que hizo una reflexión interesante que dice, hubo una persona en la cual partitura y ejecución fueron idénticas. Hubo un ser humano que logró que la partitura, o sea, el guión interno, la estructura interna fuera idéntica, el diseño y el destino fueran idénticos. Y decía, fue la Virgen María, porque ella cumplió plenamente cumplió el plan de Dios. Y hay una enseñanza interesantísima sobre esto. Tu identidad la encuentras entonces en la gracia. Y aquí, ¿qué es lo interesante? El pecado es el mayor destructor de identidad posible, mientras que la gracia es el mayor constructor de identidad posible. ¿Qué quiero decir con esto? Piensa, por ejemplo, en María Santísima. El fundamento de María Santísima está en que su identidad está en la gracia. Pensemos, por ejemplo, en un episodio de la historia cuando María se le aparece en Lourdes a Santa Bernardita. La expresión de ella es, yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. El yo soy es la expresión, digamos, más pura de identificarse. ¿Dónde está mi identidad? Ella se identifica con su condición de santidad. Los católicos romanos hablamos de la Inmaculada Concepción, hablamos de una ausencia de pecado. Los ortodoxos, el rito, digamos, oriental, habla de la panagia. Panagia significa toda santa. Entonces nosotros indicamos una ausencia, a ellos una presencia, la presencia absoluta de la gracia. Cuando el ángel se le aparece a María Santísima, le dice que jaritomene, que significa llena de gracia, o sea, está abundante de gracia. La gracia hace que ella tenga esa identidad perfecta. Ella es obra maestra de Dios. Y ella al mismo tiempo, dice Fulton Sheen, ella es un espejo, una imagen de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ella es la imagen platónica, por así decirlo. Ella es la imagen en el pensamiento de Dios de lo que nosotros estamos destinados a ser. Es decir, Dios, cuando nos muestra a María Santísima, nos está diciendo, aquí hay un ser humano que logró plenamente su existencia, digamos, ajustarla al destino, al diseño que tenía. O sea, cumplió plenamente su fin. Cada uno de nosotros tiene un fin, tiene una historia heroica que cumplir. Es la historia propia de nuestra santidad, de nuestra excelencia. Podemos identificarnos con ella o podemos destruirnos. ¿Cuál es el ejemplo de la destrucción? A mí uno que me gusta muchísimo está en El Señor de los Anillos. En este libro se cuenta de un ser humano que se llamó Sméagol. Sméagol es un hobbit que, obsesionado por el anillo, lo persigue, lo agarra, se hace dueño de él, pero lo que no se da cuenta es que ese anillo termina siendo dueño, se termina siendo dueño de él. Buscando dominar por medio de ese anillo, que es la promesa del dominio, lo que da el anillo, ¿cierto? Como cuando Sauron los hace, dice, one ring to rule them all, o sea, un anillo para dominarlos a todos. Él quería dominarlos todo, él quería dominarlo todo por medio del anillo, pero ¿qué le pasó? Que ese anillo lo termina dominando a él y lo termina destruyendo. Y su identidad terminó tan en el piso que este hombre fue incapaz de decir yo soy. Que además, recordemos, es el nombre de Dios en las Escrituras, desde Moisés en la zarza ardiente hasta Jesucristo, cuando dice antes de que Moisés era yo soy, siempre el nombre de Dios es yo soy. Yahvé significa precisamente eso. Y cuando tienes identidad, tienes la capacidad de decir yo soy esto, yo me identifico de esta forma. El yo me identifico es fundamental. En el caso de Sméagol, se le cambia incluso su nombre. El nombre es algo fundamental en la identidad de una persona. Y entonces ahora él ya no dice yo, sino que ahora tiene que hablar en plural. Y si ustedes se dan cuenta, él nunca vuelve a decir yo, ni voy. Él dice nosotros. Es bien interesante. Dice, no dejemos que se robe esto. Ya su nombre ya no es Sméagol, sino Gollum. Gollum en hebreo significa bestia. Es interesante. Boecio, de quien les hablaba, dice que el hombre, cuando no participa de la naturaleza divina, se hace entonces como una bestia.
Es interesante, tienes dos caminos, el de la participación de la naturaleza divina, el de la gracia, por así decirlo, y el camino del de destruirnos, animalizarnos, por así decirlo. Obvio, no significa que perdamos nuestra condición de seres humanos ni nuestra dignidad, eso nunca se pierde, pero sí perdemos cada día nuestra semejanza. Sí, somos dignos intrínsecamente, pero nos destruimos a nosotros mismos, nos hacemos daño, anulamos nuestro destino, anulamos nuestra identidad. O sea, ese camino de la injusticia, el camino del pecado termina siendo un destructor de nuestra identidad, al punto que ya no es capaz de decir yo soy. Ahora dice nosotros, y entonces nosotros, todo el tiempo es un nosotros. Es un destructor de identidad, es una división interior absoluta. Mientras que en el otro caso, en el de la gracia, cada día se unifica más la persona. Y uno se da cuenta de eso. En la medida en la que uno escoge un camino del error, de la mentira, por ejemplo, cuando una persona escoge el camino de la mentira se divide por dentro. Porque su rostro público es distinto según cómo se presenta en cada lugar. Uno tiene un rostro unificado, por así decirlo, y eso empieza a pasar factura en el tiempo. Entonces todo eso es una realidad y una reflexión muy poderosa sobre la identidad. Tenemos un ideal al que tenemos que perseguir, el que tenemos que aspirar, sobre el que tenemos que trabajar, y esa es la santidad en el fondo. Es nosotros cumplir el destino que hay en nosotros. La palabra destino se usa a veces muy mal porque se refiere a uno como, ay, el destino lo eligió. Cuando hablo uno de destino, hablo de una imagen, un sueño preconcebido que se imprimió en nosotros. Tenemos un sueño preconcebido, un sueño de Dios, una imagen de qué Dios quiso que fuera yo. Y ese sueño de Dios, esa imagen, se ejecuta en nosotros. Y a veces la ejecutamos mal, pero la gracia, la palabra gracia es fundamental ahí también, porque gracia significa gratis al final, significa un don que es recibido que no es merecido. Entonces, así como San Luis María de Montfort decía, María es por gracia lo que Dios por naturaleza, así cada uno de nosotros podemos también por gracia ser lo que Dios es por naturaleza. Eso es fundamental para los ortodoxos que hablan de la teosis. Teosis para los ortodoxos significa como deificarse, hacerse cada día más como Dios. Y eso es bueno, debemos participar de la naturaleza divina. Esa palabra participar de la naturaleza divina está en la Biblia, incluso en la carta de San Pedro se habla precisamente de eso, nos llama a participar de la naturaleza divina. Muy bien, entonces ahí está nuestra identidad, es lo primero que hay que decir. Tenemos una esencia y una existencia, y la existencia no puede ser arbitraria, debe ser conforme a la esencia. Ahí es donde se equivocó Sartre y se equivocaron todos estos muchos filósofos existencialistas. No que hablaran de una existencia que es importante, sino que negaran la esencia. Las dos deben ir en armonía y debe ejecutarse según la imagen lo más que uno pueda acercarse a eso. Y en eso consiste la santidad. Muy bien, eso es la identidad y me parece el punto fundamental. Porque a partir de ahí entonces nos empezamos a acercar a algo. Pasa algo con una mujer llamada Simone de Beauvoir. Ella era amante de Jean-Paul Sartre y ella escribe un libro que se llama El segundo sexo y hace una afirmación que trascendió a la historia y que se hizo fundamental para entenderla de ella y cambió a la historia especialmente, que fue cuando ella afirma que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Es decir, es una negación de nuevo de la esencia, es preponderancia de la existencia, pero aquí aplicada entonces a la condición de masculinidad, feminidad, varón y mujer, hombre y mujer. Y ella está diciendo la mujer no es algo que se recibe, no es una esencia definida, no existe la naturaleza mujer, sino que simplemente existe el hacerse mujer. Eso tuvo mucho efecto. Y ante eso uno debe hacer una especie de análisis a partir de lo que acabamos de hablar. Entonces, la clave a partir de lo que acabamos de hablar es que las dos se deben dar al tiempo. Ella dice, es que no existe una naturaleza llamada mujer, es una construcción cultural a la que por cultura, por costumbre, por arbitrariedad, llamamos mujer. A eso hay que responder diciendo, existe una naturaleza, existe una condición dada, existe una esencia, y esa esencia corresponde plenamente con la realidad biológica, que esto es el punto clave. Ella, y dónde está el error fundamental de estas teorías de género particularmente, está en que afirman que la percepción subjetiva cambia la realidad biológica y eso es imposible. Es imposible que con mi identificación, como yo me percibo, como yo me identifico, eso cambie mi realidad biológica. Mi realidad sigue intacta. Obvio que al dejar de vivir la daño, la mutilo, la incumplo, por así decirlo, pero incumplirla no significa que deje de existir, que la podamos borrar. Nuestra naturaleza es imborrable, ese es el punto clave. Nuestra condición dada es imborrable.
Y ante esto hay unas palabras que entonces debemos definir. Por un lado está hombre y mujer y por otro lado masculinidad y feminidad. Y aquí hay un filósofo que nos enseña un punto clave. Peter Crave nos dice que las expresiones hombre y mujer son categorías biológicas. Eso lo tenemos muy claro. Y aquí hagamos un paréntesis importante. Cuando dimos toda una reflexión teológica sobre la esencia y sobre el ser definido, no es una reflexión solamente teológica. Lo que debe ser una reflexión teológica que guarde plena coherencia con toda la realidad biológica y con la ciencia. Esto es un punto muy importante, un paréntesis que debemos hacer. ¿Cuál es el paréntesis? Que nuestras afirmaciones teológicas nunca pueden contradecir a la ciencia. Y esto es algo que el catolicismo como religión, por así decirlo, el cristianismo en general, tiene como condición muy distinta a las demás religiones. ¿A qué me refiero? Y es que el catolicismo, el cristianismo en general, expone todas sus tesis, todas sus afirmaciones al análisis científico, sin ningún temor. El cristianismo no le tiene miedo a la reflexión o al examen científico. Todo lo contrario, se expone a él. Y eso es fundamental. Lo que pasa es que su afirmación es que debe existir coherencia entre sus afirmaciones teológicas y la realidad científica demostrable. Las dos deben ser coherentes. Eso no significa que la ciencia deba descubrir lo teológico, que la ciencia tenga la capacidad de descubrir lo teológico, sino que son coherentes. Pero son dos medios de conocimiento útiles. ¿A qué me refiero con esto? La fe y la ciencia son dos medios de conocimiento distintos, pero que conviven, que el uno no anula al otro. Y esto es fundamental cuando Platón hace la lista de por lo menos 9 medios de conocimiento distintos, cuando habla de la técnica, cuando habla de la ciencia, que es la episteme, cuando habla del nous, de la sofía, de todos estos. Habla uno que se llama pistis, que de pronto en la forma como lo entendía Platón es mucho más baja, pero que luego en la tradición romana y luego la tradición católica, cuando en latín se usa la expresión fides, es mucho más potente, que significa el conocimiento por confianza o conocimiento por fe. La ciencia es un medio de conocimiento, la fe es otro medio de conocimiento más, y son dos medios de conocimiento buenos. Doy un ejemplo muy práctico que funciona. Si yo soy tu amigo y tú y yo llevamos una amistad de años, de 3, 4 años, y para ti es muy razonable todo lo que yo digo, yo soy una persona coherente, consecuente, íntegra, honesta, y entonces un día yo me presento ante ti y te hago una afirmación sobre mi vida. Si yo te hago una revelación de mi vida, si yo llego un día, me siento contigo y en confianza te digo, oye, quiero exponerte algo acerca de mi vida, mete algo muy profundo, algo muy propio de mí, muy íntimo, que es imposible para ti conocer, que no tendrías la capacidad de conocer por tu propia fuerza. Yo te lo estoy revelando. Tú sabes que yo soy una persona coherente, consecuente y honesta. Tú tienes dos opciones. Por tu razón, tú puedes decir, Julián lleva años siendo coherente, consecuente y honesto en todo lo que hace. Yo creo que me puede estar diciendo la verdad. Pero para tú acceder a esa información, a ese conocimiento, debes confiar en mí. ¿Por qué? Porque tu razón no es capaz por sí sola de acceder a esa información. Te la estoy revelando, por así decirlo. Y si yo te la revelé, es por confianza que accedes a ella. Lo mismo pasa con la historia. Nosotros por razón, por ciencia, podemos llegar a conclusiones de que Dios existe, por ejemplo. Podemos explicar que el mundo está en un proceso de expansión, que si reduces el tiempo, llegas al punto de entonces una causa de causas incausada. Algo tuvo que provocar toda la materia si es que está en expansión. Tuvo que tener un punto de inicio. La nada no puede crear todo, no puede causar todo. Algo debió causarlo todo. Tú por razón puedes llegar a la conclusión de que existe un Dios. Pero luego el creer, por ejemplo, la revelación es algo que accedes por una revelación, se necesita fe para la revelación. Digamos, la ciencia, la razón, tiene la capacidad de decirte, por ejemplo, todas las explicaciones científicas y los mayores avances científicos te dan, hay un proceso que no niega la existencia de Dios, eso está bien, pero hay un punto en el que se necesita de la revelación. Entonces la revelación te dice un día, es que no solamente Dios existe, pero es que además Jesucristo es el verbo encarnado, la palabra hecha carne, el mensaje de Dios para nosotros, y Él se reveló, se hizo carne, nos mandó un mensaje de parte de Dios, etc. Todo eso es revelación. Se necesita un acto de confianza. Es un conocimiento por la confianza, por la fe. Es un conocimiento de fe que no anula la razón, que se complementan. Eso es poderoso.
Eso es muy importante. La fe no anula la razón, van juntas, van de la mano. La ciencia guarda coherencia con el conocimiento teológico, no tiene que probarlo, no tiene que probar, digamos, la revelación. Eso es importante, lo importante es que guarden siempre coherencia. Explicar la metafísica a partir de postulados científicos es como buscar madera con un detector de metal. La ciencia tiene un propósito y de explicar fenómenos naturales. Los sobrenaturales, pues no es capaz, pero que la ciencia sea incapaz, que la razón muchas veces sea incapaz de acceder a un conocimiento, no significa que ese conocimiento no puedas acceder a él por otra vía, la vía en este caso de la revelación de la fe. La fe es un medio de conocimiento. Muy bien, cierro ese paréntesis para simplemente indicar que toda la afirmación teológica que dijimos al principio sobre una condición dada, un ser dado, una naturaleza definida, guarda perfecta coherencia con la realidad biológica. O sea, si, qué sé yo, el Génesis dice que es que hombre y mujer fuimos creados, también la biología nos dice que existen dos formas binarias de la realidad sexual, que en este caso son XY para un varón, XX para una mujer. Ahorita, por ejemplo, hay todo un debate por un caso de Imán Khelif, que es este boxeador, al final del día aparece por biología, por ciencia, especialmente por genética, que es un varón, que es un hombre. En este caso de este hombre que boxeó contra una boxeadora italiana, lo que le terminó pasando fue que causó todo un revuelo, todo un escándalo, a partir de que la genética de Imán Khelif parece ser XY, lo cual indica que es un hombre, aunque lo particular de este caso es que tiene aparato reproductivo femenino, tiene todas unas realidades propias también de una mujer. Entonces el debate se hace complejo porque lo común, lo normal, el estándar es que el hombre tenga XY y desde sus genéticas hasta su testosterona que produce, que son las hormonas que producen comúnmente más los hombres, hasta su cabello, hasta sus aparatos reproductivos internos, la estructura cerebral, muchas cosas nos hablan de que existe un varón biológicamente o una mujer biológicamente. Ante esto hay un tema, y es que el caso de él tenía esta realidad, digamos, una anomalía. Cuando uno habla de una anomalía, no significa que eso despruebe la binariedad biológica. O sea, no significa que eso despruebe que existen biológicamente hombre y mujer. Todo lo contrario. Si un hombre nace sin un brazo, eso no desprueba que la naturaleza del hombre es tener dos brazos. Lo común, lo estándar, la norma del ser humano es tener siempre dos brazos. Hay seres humanos que nacen sin brazo. Hay perritos que nacen, qué sé yo, con 5 patas. Pero el estándar siempre son que los perros tienen 4 patas. Es decir, nunca una excepción desprueba la regla, todo lo contrario, las excepciones confirman una regla. El caso de Imán Khelif antes es un confirmante de que existe una regla y podemos llegar a ella. Y parece que el factor que define siempre es la genética. Es la razón por la que a este hombre le habían negado en otras ocasiones participar de juegos de boxeo, de torneos de boxeo, porque no había pasado el examen genético. Entonces esto es interesante porque aquí hay una realidad biológica. Entonces son dos categorías biológicas, hombre y mujer, y son imborrables, ese es el punto. Pero entonces cuando hablamos de masculino y femenino, y esto nos interesa, ¿qué tipo de categorías son? Y entonces un filósofo, se llama Peter Kraft, dice, esos son categorías cosmológicas. Y esto está bien interesante, esto es muy interesante, porque lo que estamos diciendo entonces aquí es que el género, que muchas veces se aplica a masculino y femenino, a la parte existencial, al hacer, y tú haces lo que tú quieras, y si te quieres identificar como hombre puedes hacerlo, y te quieres identificar masculino lo puedes hacer, es lo que mucha gente dice. En este caso lo que estamos diciendo, el género no es una cosa que se deba negar, es una cosa que debe guardar perfecta coherencia con el sexo. Es decir, el hacer nuestro, la existencia, debe guardar perfecta coherencia con el ser, con la esencia. El género masculino, femenino, debe guardar perfecta coherencia con varón y mujer. Pero aquí viene lo interesante. Masculino y femenino, ¿por qué es cosmológico? ¿Qué significa eso? Que eso puede sonar muy denso y muy extraño. Lo que este filósofo dice es, todo lo que existe en el universo es masculino y femenino. Y eso es propio del universo creado por una sencilla razón, porque nuestra naturaleza encaja perfecto con el universo. Y entonces, de alguna forma, todo lo que hay en el mundo es imagen de masculinidad o de feminidad. C.S. Lewis, por ejemplo, explica esto perfecto. Seguramente han escuchado hablar de C.S. Lewis, que es este hombre que escribe el libro Narnia, se hizo muy famoso quizá por este libro, pero fue escritor de muchos otros textos. Y este hombre explica que el universo, en todo cuanto existe, tiene una binariedad, es masculino o femenino, todo. Y eso es porque
coincidimos en nuestra naturaleza. No es que nosotros le llamemos a las cosas masculinas o femeninas porque proyectamos nuestra sexualidad sobre ellas, nuestra biología sobre ellas. Todo lo contrario, esa naturaleza existe. Es decir, cuando decimos que las montañas, lo rocoso, lo sólido, es mucho más masculino que, por ejemplo, el mar, el agua, que es mucho más femenino, eso es parte de la, digamos, la estructura interna que existe en todo el universo. Y eso es bien interesante. Hay un libro que él escribe que nos muestra toda la imagen de esto. Es un libro que yo recomiendo muchísimo. Ese libro se llama La Trilogía Cósmica. La Trilogía Cósmica es el libro quizá que él escribe como Narnia versión para grandes, para adultos, para mayores, por así decirlo. Es la versión ya más madura de Narnia. A mi juicio, yo les digo una cosa, para mí este es el mejor libro que él ha escrito. Y creo que es uno de los mejores libros que yo me he leído en toda mi vida. Es un libro extraordinario, se llama La Trilogía Cósmica. Entonces ya vemos cómo esta palabra cosmología es importante acá. Este hombre hace un análisis de algo muy sencillo que nos han dicho mucho, Marte y Venus. Marte como planeta es símbolo muchas veces de la masculinidad. Venus es el símbolo de la feminidad. Seguramente por allá es que hay un libro que no conozco, nunca he leído, supuestamente que dice los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. La verdad nunca lo he leído, no sé de qué se trata, pero lo que sí es cierto es que en la historia de la humanidad asociamos a Marte con la masculinidad, a Venus con la feminidad. Y este hombre, en su libro, el libro número 1 se trata de un viaje, llama Fuera del Planeta Silencioso. El primer libro, son 3, es una trilogía. El primer libro es un viaje a Marte, que tiene otro nombre, un nombre mucho más complejo. Bueno, él se inventa todo eso, es bien interesante, es un viaje a Marte. Y el personaje, el protagonista, viaja a Marte y tiene toda una experiencia en Marte. Lo interesante de esto es que él describe en esa experiencia de Marte, lo llena de imágenes acerca de la masculinidad. Y es bien interesante porque el hombre camina, se cansa, le toca todo un proceso en el que huye, le toca aprender a vencer como una especie de dragón. Todo lo que dijimos de las imágenes del camino del héroe suceden ahí, es muy interesante. El segundo libro es un viaje a Venus y entonces es un planeta que es todo, digamos, como melífluo, es todo, digamos, líquido, es todo un proceso además acerca de la inocencia. Hay una mujer y esa mujer es inocente, está una mujer a punto de ser tentada y está en un proceso de ser tentada, pero es una mujer en periodo, digamos, de inocencia, como una especie de Eva, y es todo un proceso sobre eso y cómo él tiene que luchar por vencer y defender a esa mujer. Es una cosa extraordinaria. Lo más espectacular es que luego, el tercer libro, que a mí me encanta, la verdad es que es de los mejores libros que he leído en mi vida, es una obra distópica. ¿Qué es una obra distópica? Una obra distópica es un futuro, por así decirlo, un mundo futuro perverso, injusto, dañino. Seguramente ustedes han escuchado hablar de libros como 1984, todos estos que son obras distópicas. Entonces, un mundo totalitario, dañino, perverso. Pero en medio de toda esa obra distópica, él está mostrando constantemente, y eso es lo que poca gente cuando se lo lee se da cuenta. Primero, los primeros 2 libros fueron lo ideal, el ideal de la masculinidad, el ideal de la feminidad. Y esta historia, que es distópica y lo que sea, la mitad de toda la historia, que tiene guerras, que tiene un montón de cosas, es espectacular ese libro, uno se lo podría leer solo y es espectacular, va contando la historia del matrimonio. Y al contar la historia de este matrimonio, es interesantísimo porque es como, después de que mostré el ideal, ahora muestro lo real. Y es un hombre que no es capaz de ser valiente para defender a su esposa, es una mujer que se deja tentar a veces por cosas, es perseguida, pero que al final, digamos, como que se va uniendo a la causa del bien y a lo bueno, pero el hombre no es capaz de ser valiente por su esposa y están en un proceso y ella está en una crisis matrimonial. Al final es toda una historia sobre el matrimonio, en medio de una guerra y en medio de todo un montón de cosas que van pasando. Y es al final del día un diálogo entre lo ideal y lo real. Y cómo eso se debe llegar a una conclusión, y es el ideal de un matrimonio. Es una cosa espectacular, es un libro maravilloso. Y ahí yo aprendía cómo las imágenes nos indican cómo es la feminidad y cómo es la masculinidad. Es impresionante. Masculinidad y feminidad. Y esos 2 conceptos son clave para entenderlos porque este mundo no sabe nada de eso. Y a este mundo no le está importando nada este tema. Es clave que entendamos la masculinidad y la feminidad. Y el arquetipo de cada uno. Como mucho de las imágenes que se nos presentan en el universo nos hablan de la forma de ser del varón y de la forma de ser de la mujer. De la forma de desarrollar la masculinidad y la forma de desarrollar la feminidad. Lo que nos queda de este podcast, de este episodio, no se vayan a desconectar, es precisamente explicar esto. Las imágenes de la masculinidad, las imágenes de la feminidad, que es una cosa brutal, es de las cosas que más me han impresionado a mí cuando yo he estudiado, pues de las cosas que más me han impactado.
Hay una palabra clave que hay que entender, la palabra arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es como una imagen universal, es como un modelo. Esto es importantísimo. Entonces todos tenemos un modelo de algo, ¿cierto? Entonces uno podría decir, hay cosas que son modelos. Por ejemplo, cuando yo pienso en un sabio, yo inmediatamente se me vienen imágenes de personas sabias. Cuando yo pienso en un rebelde, yo inmediatamente se me vienen imágenes de personas rebeldes. Un arquetipo es una imagen primordial, es una imagen universal, es el modelo. Y esto es clave. Cuando hablamos de masculinidad, deben existir modelos, arquetipos, por así decirlo, imágenes universales de la masculinidad. Y cuando hablamos de feminidad, deben existir modelos o imágenes universales de la feminidad. Les adelanto la historia, que esta parte es interesante. Nuestro arquetipo perfecto de la masculinidad es Jesucristo. Precisamente por eso le llamamos el nuevo Adán. Y nuestro arquetipo perfecto de la feminidad es María. Por eso le llamamos la nueva Eva. Y esto es bien interesante porque a partir de los rasgos incluso de ellos podemos encontrar imágenes de cómo debe el hombre, digamos, desarrollar su masculinidad y de los rasgos de ella, cómo la mujer desarrolla su feminidad. Y esto es una cosa brutal, pero además a partir de las imágenes, a partir de muchos, digamos, imágenes universales. Aquí entonces llegamos a la respuesta de cuál es el arquetipo de la masculinidad y cuál es el arquetipo de la feminidad. El arquetipo de la masculinidad tiene que ver con palabras como estas: héroe, principio, sacrificio. Y el arquetipo de la feminidad tiene que ver con palabras como estas: inocencia, belleza y misterio. Esto es clave. Cada vez que asociamos a una mujer, la asociamos con palabras como inocencia, belleza y misterio. En las historias grandes que hemos leído desde niños, la mujer está asociada con estas palabras. En las historias que leemos desde niños, el hombre está asociado con estas palabras. Sabe, porque nuestra estructura de vida se fundamenta entonces así. Esto es muy interesante. Pensemos en todas las historias que hemos leído. Pensemos en el Quijote. El Quijote, ¿qué fuera el Quijote sin Dulcinea? Y Dulcinea es precisamente ese ideal de mujer que le inspira a él a dar su vida. Pensemos en qué sería de Dante sin Beatriz. Beatriz es esa mujer que inspira, porque es toda una historia de cómo él como adolescente se encuentra con una muchacha que ni lo distingue, ni le presta atención, y este hombre, a partir de lo enamorado que está de Beatriz, escribe una poesía que es una poesía épica, es el poema más hermoso y más grande y el mejor poema que se ha escrito en la historia, porque un hombre se enamora de una mujer. Escribió el mejor poema de la historia, que fue la Divina Comedia. Y en él Beatriz cumple un rol importantísimo porque lo inspira, lo lleva, lo hace trascender. Es la belleza que lo lleva al cielo de alguna forma. Que fuera el Quijote sin Dulcinea. Que fuera ese Quijote que cuando ve a esa mujer Dulcinea, la ve con una pureza. Que fuera el Quijote que al ver a esa mujer Dulcinea, la ve tan horrible que cree que le hicieron una brujería. No se puede creer porque esa no es su Dulcinea. Tiene un ideal de esa mujer por la que da su vida altísimo. Y eso no está mal, eso es interesante en cada héroe. Ese héroe que guarda la foto, guarda la memoria. Miren, es que desde la historia de Mario Bros hasta la Divina Comedia, todas las historias están estructuradas así. Y el rol del varón es ese, de héroe, de principio, de sacrificio. Y el rol de la mujer precisamente es este, misterio, inocencia y belleza. Es muy interesante esto. Por ahí Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico, habla muchísimo de esto y de los arquetipos y todo esto. Yo creo que mucho de lo que él dice es interesante, pero hay algo en lo que se equivoca. Cuando él dice cuál es el arquetipo de la masculinidad y la feminidad, él dice que el arquetipo de la masculinidad es el orden y el de la feminidad es el caos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso le falta un pedazo de la información que tiene que ver con la vida antes y después de la caída, o sea, la vida en la inocencia, digamos, Adán y Eva antes de pecar y después de pecar. Los católicos, al tener la información teológica, digamos, de Adán y Eva, y el nuevo Adán y la nueva Eva, que son Jesús y María, podemos entonces descubrir que hay un ideal perfecto, y no solamente un ideal, digamos, desfigurado. Él está describiendo, en su experiencia, el ideal desfigurado, que sería que el hombre es orden, entonces el hombre es, qué sé yo, el patriarcado del orden, la estructura de la jerarquía, y la mujer es caos. Todo lo contrario, María no es Medusa, María es inocencia, misterio y belleza. Jesucristo es héroe, principio y sacrificio. O sea, es todo lo contrario. Ellos son nuestros modelos, son modelos perfectos, ideales, a los que nosotros aspiramos. Y eso es absolutamente poderoso, porque eso nos marca entonces a nosotros un camino, un itinerario, por así decirlo. Hay rasgos entonces que a partir de ahí nos hablan de nuestra vida. Por último, entonces, ya hasta la última parte de este episodio, esto habla de unos roles.
Hoy el mundo está cansado y dice y grita, se escandaliza con esto de los roles o estereotipos de género. No asignen estereotipos de género, no impongan estereotipos de género. Entonces, qué sé yo, que un niño no tiene por qué que jugar con carritos, que puede jugar con lo que sea. Hoy el mundo está en eso y quiten los colores azul y rosado y quiten este tipo de cosas. Pues más allá de la cosa, digamos, como de los temas superficiales y accidentales, en lo esencial, en la esencia, en la estructura orgánica, en la estructura interior, hay una realidad. Y es que todo esto tiene mucha fuerza. Y entonces uno empieza aquí a descubrir unos roles que nos marcan nuestra vida. Hay una forma de vivir la vida distinta para el hombre que distinta para la mujer. Y aquí voy a mencionar 3 formas muy sencillas para terminar. Las formas como un hombre es distinto a una mujer, y no está mal que lo sean, porque hay un diseño y un destino distintos. Y estas diferencias, esto es muy importante, no significan predominio de uno sobre otro, no significa preponderancia de uno o que uno es mejor o superior que el otro. Estas diferencias marcan diferencia por complementariedad y punto. No significa que una sea mejor que la otra, simplemente es complementariedad. Estamos en un mundo que por generar todo en versión dialéctica, y entonces uno que domina al otro y entonces el otro se tiene que rebelar contra ese, nos está generando una actitud de división y de discordia en la relación armoniosa que debería existir de complementariedad entre el hombre y la mujer. Y nosotros debemos rechazar eso y comprender que hay un rol, hay unos roles que no son arbitrarios y que no se deben tampoco imponer a la fuerza, pero que sí, al final del día, aunque querramos pelear contra nuestra naturaleza, aunque queramos pelear contra la naturaleza grita y reclama y exige que se desarrolle. Al final del día, las historias que nos inspiran son las de la estructura cuando se da, cuando se realiza, cuando florece. Hay unos roles y esos roles los cumplimos. Y no es que sean estereotipos arbitrarios asignados, son cosas que son propias de nuestra naturaleza, de esa estructura, digamos, interior que todos tenemos. Y las historias que nos inspiran hablan precisamente de eso. Y son poderosas por eso y nos emocionan por eso. Entonces hay una forma de la mujer vivir la vida y una forma del hombre vivir la vida. No significa arbitrario, no significa que se imponga tampoco. Simplemente significa que en esa complementariedad podemos entonces ser mejores, desarrollarnos mejor. A 3 formas voy a hablar yo, 3 punticos para terminar, 3 formas. Primero que todo, la forma de pensar. La forma de pensar en el hombre y la mujer son distintas. El hombre tiene una forma racional de pensar y la mujer tiene una forma intuitiva de pensar. No significa que una sea mejor que la otra. Cuando decimos que el hombre es racional, no significa que la mujer sea irracional. Simplemente es intuitiva. ¿A qué me refiero con eso? Una mujer conoce intuitivamente, entonces cuando algo ve, enseguida lo comprende. Un hombre pasa de lo conocido a lo desconocido. Esa es la forma racional de conocer. La forma racional es razonando desde lo conocido, a partir de premisas que comprendo, voy a aquellas que no logro comprender, concluyo algo. Mientras que la mujer va con la intuición. Esto es interesante, los medievales distinguían razón de inteligencia y decían que la inteligencia era propia de los ángeles. La mujer tiene una forma de conocer más propia de los ángeles. Santo Tomás de Aquino dice que la forma de conocer de los ángeles es como descansar, mientras que la de los seres humanos es como cuando alcanzas algo después de esfuerzo. Cuando una mujer conoce algo es por pura intuición. La mujer es mucho más intuitiva y eso puede ser bueno, puede ser malo. Pensemos, por ejemplo, en Poncio Pilato y su esposa. Poncio Pilato fue un hombre muy interesante porque él calcula y razona todo. Entonces Poncio Pilato empieza a calcular qué pasa si le hago daño a Jesucristo. Me pongo en problemas con el César, pero me echo encima a los judíos, pero entonces más bien qué tal si más bien lo castigo y no lo termino matando. Empieza a calcularlo todo. Su esposa, en cambio, hace una expresión muy sencilla. Ella dice, es un hombre justo. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Una mujer es así. Una mujer ve algo y lo comprende perfecto. Y eso puede ser muy bueno. Porque a veces los hombres nos demoramos para tomar decisiones porque queremos contemplar todos los detalles o queremos calcularlo todo. Mientras que una mujer al ver algo se enamora plenamente. Para seguir a Dios, por ejemplo, las mujeres les es más fácil seguir a Dios. Pensemos en los discípulos. Los discípulos cuando Jesucristo se le acerca le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Mientras que en la mujer, una mujer lo ve, mira su rostro, se da cuenta que es Dios y lo sigue inmediatamente. La forma de responder de María Santísima es perfecta. No duda. Hace una pregunta, eso sí, claro que sí, pregunta, pero enseguida. El hombre está calculando constantemente. Esto puede ser bueno, puede ser malo. Pensemos en un joven que enamora a una niña y llega a la casa de la niña un día y la niña le presenta a sus papás. La mamá ve al joven y lo ve bien peinadito, bien juiciosito y se encanta. Dice, qué muchacho tan espectacular el San José. El papá se sienta en la mesa, le dice usted qué propósitos tiene, qué intereses tiene, saca la escopeta y la pone en la mesa.
el papá es mucho más calculador y pausado. La forma de pensar son distintas, las dos son buenas. A veces el hombre no comprende razones correctas, a veces el hombre entre calcular se queda sin seguir a Dios, se queda sin seguir cosas grandes y santas. Entonces se complementan y los complementos son buenos y se necesitan. Pensemos en la forma de amar, esta es muy interesante. La forma de amar de un varón se le llama discontinua. La forma de amar es discontinua, la forma de amar de la mujer es continua. Pensemos en cosas tan sencillas como el amor hacia los hijos. Un hombre, la forma como ama a su hijo es discontinua porque él sale de la casa constantemente, o cuando está la mamá en embarazo, pues el hombre, el esposo está viendo a su bebé ahí desarrollarse, pero él está afuera, no tiene un contacto, la mamá lo lleva adentro, su amor es continuo, es permanente, no se despega ningún segundo del amor por su hijo. Son dos formas de amor totalmente distintas. El del hombre es discontinuo, el de la mujer es muy continuo. Pero eso es interesante porque la forma del sacrificio del hombre es como puntos focales muy grandes pero espaciados. La forma de amar de una mujer es como puntos pequeños que forman casi una línea. Esto es bien interesante. El amor del hombre es ese amor que sale de la casa y vuelve, que va a la guerra, por así decirlo, lo destruyen y vuelve. Un hombre hace deporte y cuando hace deporte le revientan todo, le parten la pierna y todo eso, y grita y todo eso, y no pasa nada. Ya cuando vuelve, pues bueno, pero una mujer, en cambio, el amor, el sacrificio de ella muchas veces es pequeño y constante. Ella tiene mayor capacidad. Si usted se da cuenta, un hombre cuando sufre una gripa, eso es la tragedia mayor. El hombre es incapaz para los sacrificios pequeños y constantes, mientras que los sacrificios grandes, pero que son de un momento, le son más fáciles. Al revés pasa con la mujer sostiene sacrificios pequeños, constantes, con mayor facilidad. Una mujer puede tener gripa o lo que sea, digamos, no le afecta tanto. Eso es muy interesante, eso es muy valioso. La forma de amar de la mujer es continua, la forma de amar a los hijos es siempre protectora. Y eso habla también de la forma de amar de un padre y una madre, de lo bueno y de lo malo. ¿Cuál es el gran defecto de un padre que a veces es ausente? ¿Cuál es el gran defecto de las madres que a veces son sobreprotectoras? Ese amor muy presente puede ser sobreprotección y puede hacer daño. Ese amor muy ausente puede ser olvido o abandono y claramente hace daño también. Entonces hay que regular las cosas, por supuesto, pero son las formas de amar propias de un hombre y de una mujer. Eso empieza a dar roles. ¿Y los roles cuáles son? Bueno, que el hombre está más acostumbrado a ser el proveedor de la casa, a salir y a hacer cosas porque es propio de los rasgos de la masculinidad, y que la mujer está más acostumbrada a ser acogida, de acompañar, de cuidar, nutrir y hacer crecer, porque es más propio de la mujer hacer ese tipo de cosas. Eso es lo que explica, estas cosas explican por qué hay más ingenieros hombres que mujeres. No significa que una mujer no pueda ser ingeniera, claro que puede hacerlo. Pero un hombre tiene mayor habilidad para una cosa, mientras que mujeres son mejores maestras, mejores profesoras, y en temas que son sociales o de humanidades, le puede ir mucho mejor a las mujeres, porque tienen mayores habilidades sociales. Eso no tiene nada que ver con que es que esto está dominado por hombres o mujeres. No, pues obvio que habrán desigualdades, pero muchas veces habla de la estructura interna que entonces permite desarrollar mejor en unas que otras. Al final, por supuesto, una mujer puede hacer todo eso que se proponga y un hombre puede hacer todo eso que se proponga también. Pero hay cosas en las que te desarrollas con mayor naturalidad y facilidad que otras. Eso también es una realidad. Otra forma también distinta es la forma de proceder, que en el caso del hombre es iniciativa, en el caso de la mujer es receptiva. Esto es bien interesante. El hombre siempre toma las iniciativas y está en la estructura interna del hombre, porque es el héroe, es el que se sacrifica, es el principio. Ahí esa palabra principio se entiende. Toma la decisión primera. Es un hombre el que se le declara a una mujer, le declara su amor. La mujer es receptiva, puede decirle que sí, puede decirle que no. Es el hombre que tiene que lanzarse como el héroe a un amor que puede no ser correspondido. Eso es algo que hemos dicho mucho acá. Una mujer puede decirle que no, y él, pobre soldado caído, se va. Y le dijeron que era un amigo, no más. Entonces pasa a la friend zone que llaman hoy. Entonces hoy en día es un amiguito no más. Eso puede pasar y eso está bien, porque entonces te arriesgaste. El hombre es el que toma la iniciativa. Y eso está en las Escrituras. Guarda coherencia perfecta con la Escritura. Pensemos, por ejemplo, en Jesús. La Biblia dice, amamos porque Él nos amó primero. Él es el que toma la iniciativa de enamorarnos, de entregar su vida. Es un amor no correspondido. Miren la cruz. La valentía y el coraje de Jesucristo a un amor que no fue correspondido. Todo eso es poderoso, es el camino para un hombre también. Estas cosas nos hablan de cómo debemos ser los seres humanos. Y estas cosas las debemos descubrir dentro de nosotros, porque hacen parte de nuestro diseño, y ese diseño nos traza, nos marca un destino. Aquel que sea hombre, descubra estas cosas.
Descubra el llamado al amor discontinuo, pero grande y sacrificado. Descubra el llamado a ser racional, pero que no significa sin fe, que no significa sobrerracional o sobrepensador. Descubra el llamado a ser de iniciativa, que sea el de las iniciativas, el que tome las decisiones en su casa, el que sea de iniciativa en su casa, eso es fundamental. Y cuando esas cosas se pierden, a veces el hombre pierde eso que lo hace quien es. A veces se pierde la imagen, se desfigura la imagen. Y lo mismo en la mujer. Encontrar dentro de ella el amor continuo, el amor presente, encontrar dentro de ella la receptividad, encontrar dentro de ella esa capacidad intuitiva. Y al final del día simplemente somos complementos. Complementos que nos perfeccionamos. Solo Dios te completa. Las personas te complementan. Y ahora sí, con eso terminamos el episodio de hoy. Nos vemos el próximo viernes.